Hola, hola, ¿qué tal? Bonito jueves. Hoy estamos aquí para el live número 4, tan rápido ya, de nuestra serie dedicada a los caballeros en este mes de junio, mes de Día del Padre. Por eso decidimos dedicar esta información también para los hombres. Creo que es muy importante que podamos entender el panorama completo de hombres y mujeres, porque son distintas perspectivas, distintas formas de actuar, porque somos diferentes. La realidad es que fisiológica, mental, emocional, como quieras ver, realmente actuamos de distinta forma. Entonces, por eso es que esta serie estuvo dedicada a ustedes, caballeros. Y el día de hoy el tema es, ¿eres un hombre que sobrevive o eres un hombre que dirige? ¿Cuál es tu legado? Es muy interesante poder adentrarnos en esta información. Yo te pido, hombre, si me estás escuchando, que te permitas, tan solo eso. Yo no voy a enseñarte nada, yo no vengo a darte realmente tips de nada, solamente vengo a ponerte esto sobre la mesa para que tú te permitas hacer una introspección, para que tú te permitas conocerte mejor. Recuerda que el propósito de esta serie para mí no es hipersensibilizarte, ni enseñarte a ser un buen hombre, ni convencerte de absolutamente nada. Lo que importa para mí o el propósito para mí es traerte esta información para que te permitas reconocerte, redescubrirte y desde ese lugar de conciencia puedas manejar o puedas desarrollar autodominio, autoliderazgo para ejercer la fuerza de ser hombre que hay en ti. Tú vas a elegir tu propio camino, tú vas a entender desde tu propio rompecabezas quién eres. Yo no vengo a enseñarte cómo ser. Yo solamente vengo a mostrarte un panorama que si tú observas en ti mismo, seguro te dará muchas respuestas y seguro te dará una perspectiva más amplia de quién eres, de lo que puedes ser y de a lo mejor cosas que has estado cargando que ya te han agotado, ¿de acuerdo? Entonces, quiero aclarar eso para que estemos todos muy en el canal de que yo vengo en son de paz, que no quiero imponerte nada, solamente te invito a que te permitas. Va a ser súper valioso que tú explores esto en ti, ¿de acuerdo? Entonces, eres un hombre que sobrevive, reaccionando a lo que se le presenta en la vida, como corcho en el océano, que pues lo que venga ahí veré cómo lo arreglo, o eres un hombre que dirige, que le da dirección a su propósito, a su vida, a su visión, a su familia, ejerce su liderazgo y que además toma decisiones desde un lugar claro, desde el autodominio. ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿Qué tiene que ver lo que te acabo de preguntar de ti con el legado? Resulta que el legado no es algo que tú dejas nada más cuando te mueres. El legado es algo que activas desde que estás vivo, activas en otros, en este caso en tu familia, en tus hijos o en algunos seres queridos. Entonces, yo lo que quiero es invitarte a que te hagas estas preguntas para empezar. ¿Quién te enseña cómo o quién te enseñó cómo ser hombre? No te estoy hablando de quién te dijo qué hacer. No te estoy hablando de si tu mamá, tu abuelita te dijeron, tienes que portarte así, tienes que hacer esto, tienes que arreglarte de esta forma, tienes que trabajar. No estoy hablando de quién te dijo qué hacer. Estoy hablando de quién te enseñó con sus acciones cómo ser hombre. ¿De dónde lo aprendiste? ¿Quién fue esa figura? ¿Y qué fue lo que aprendiste de esa figura? Porque pudo haber sido tu papá, o pudo haber sido tu abuelo, o pudo haber sido un tío, o tal vez no hubo realmente una figura que te enseñara y aún así, en esa ausencia, tú aprendiste algo. Ya vamos a ir explicando más a qué me refiero con esto, ¿de acuerdo? Entonces, primero reflexiona en lo que te acabo de preguntar. ¿Quién te enseñó cómo ser hombre? Pero te lo enseñó con sus acciones, no con una cátedra de cómo debe ser o qué hacer, con sus acciones. Y ya que tengas en mente esa figura, pregúntate, ¿y qué fue lo que aprendí de esa figura? ¿De acuerdo? Vamos
a reflexionar con respecto a el padre que tuviste y el hombre en el que te convertiste. Hace un momento te decía que aún en la ausencia tú aprendiste algo, siempre. No importa si hubo presencia o ausencia, en el sentido de que igualmente tú adquiriste un aprendizaje, tanto de un padre que estuvo ahí todo el tiempo, como del que estuvo intermitentemente o del que fue ausente. Se generó en ti, hombre, un aprendizaje y eso tiene mucho que ver con el hombre en el que te convertiste ya siendo adulto. Te voy a hablar de 3 arquetipos de un padre ausente. Ahorita vamos a hablar del que sí de alguna forma estuvo. Pero vamos con el arquetipo número 1, el que se fue físicamente. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esa ausencia física y emocional de una figura paterna. O sea, nunca estuvo. A lo mejor ni siquiera sabes quién es, a lo mejor no lo conociste, a lo mejor solo estuvo muy poco tiempo cuando tú eras muy pequeño y después se fue, desapareció por completo del mapa. Nunca estuvo. Ese es el primero. El segundo es el que se fue emocionalmente. Estaba presente, pero era inaccesible. Yo creo que muchos hombres, al menos de mi generación, de nuestra generación, yo tengo 40 años, pudimos haber experimentado esto. Padres emocionalmente ausentes. Primero, porque había que trabajar, porque había que sacar el hogar adelante. Y segundo, porque todavía yo pienso que la educación para nuestros padres fue desde un lugar muy distinto a lo que experimentamos ahora. Seguramente muchos de nuestros padres sabían ser responsables, sabían ser proveedores, pero no sabían cómo conectar emocionalmente con los hijos porque no hubo quien se los enseñara o incluso ellos nunca lo experimentaron de sus propios padres. Muy probablemente no saben reconocer emociones, no saben manejarlas, no saben los efectos que no manejarlas adecuadamente puede tener en su salud física y mental. Esta información era algo que no era común, que no circulaba, incluso quizá dentro de la cultura latinoamericana o mexicana particularmente, que es de donde yo soy, el machismo pudo haber influido mucho en que se evitara una conexión entre padres e hijos. A lo mejor había autoridad, a lo mejor había provisión, había una jerarquía, a lo mejor hasta un respeto, pero no una conexión genuina, emocional, padre-hijo. Yo creo que esto es algo que ahora ya podemos ver más, pero hace unos años definitivamente no. Entonces, tu papá podía estar ahí, vivir bajo el mismo techo, podía ser proveedor, pero inaccesible completamente. O sea, nunca te preguntó cómo estás, nunca te preguntó cómo te iba en la escuela, nunca le contaste tus problemas, a lo mejor nunca le contaste incluso que te gustaba a alguien, nunca le contaste tus sueños. Puede ser que eso haya existido, es muy probable en nuestra generación. Y el arquetipo número 3 es el padre que exigía, pero no veía. Ese padre en donde lo único importante para él era el rendimiento, no el reconocimiento. Es decir, tú tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que portarte bien, tienes que ir a la escuela, tienes que ser hombre, tienes que aguantar, tienes que salir adelante, tienes. Puro exigir, pero nunca te reconocía a lo mejor tus habilidades, a lo mejor no te reconocía tus talentos, no te reconocía tu capacidad para hacer ciertas cosas. Todo era demandante, pero nunca existía esa conexión, ni siquiera ese reconocimiento que a ti te motivara o te impulsara a lo mejor a desarrollarte más o a seguir aprendiendo o simplemente una palmadita en la espalda de hijo, lo estás haciendo bien. Seguramente también este arquetipo es algo común en nuestras generaciones. Repito, ahora ya muchas cosas han cambiado por la información que está disponible, porque existe ya difusión de la crianza respetuosa, porque los hombres también están trabajando en sí mismos, porque los hombres también están buscando bienestar. Todo esto ahora puede ser mucho más probable, pero anteriormente seguro no. O sea, estoy muy clara en que la probabilidad de que te haya tocado alguno de estos 3 arquetipos en la figura paterna, siendo de mi generación, yo creo que todavía unos 30 y tantos para arriba, es altísima. Es muy probable que hayas tenido un padre así. Ojo aquí, no quiere decir que no ames a tu papá, que no lo respetes, no quiere decir que no fue un buen padre, no quiere decir que no te haya dejado cosas buenas,
No se trata de verlo desde ese lugar y tampoco se trata de echar a la hoguera a esa figura paterna que nos tocó. No se trata de eso, se trata de que tú puedas darte cuenta desde un lugar de mayor claridad. Esto fue el que me tocó y esto fue lo que aprendí. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Me funciona? ¿Me sirve esto que yo aprendí de esa figura? ¿O tengo que desecharlo o tengo que transformarlo? Porque a lo mejor ya me di cuenta que mi papá era un hombre emocionalmente ausente, nunca se comunicó con nosotros, nunca platicamos, nunca hubo interacción, nunca hubo un consejo a lo mejor de parte de mi papá. Sí me exigía, sí me enseñó ciertas cosas, pero nunca hubo esa comunicación entre nosotros. Y yo hoy soy padre y yo no quiero repetir el patrón, yo no quiero ser lo mismo para mi hijo. Mi papá hizo lo que pudo con lo que tenía, pero yo no quiero ser igual. Y a lo mejor como nunca aprendí a relacionarme de esa forma, quizás sin darme cuenta con esa claridad, lo estoy repitiendo en mi hijo. A lo mejor me cuesta mucho ser cariñoso, a lo mejor abrazarlos como algo que yo no sé hacer, porque yo nunca lo aprendí, nadie me lo enseñó, yo no sé cómo hacerlo, me siento incómodo. Bueno, pues es el momento de que te pongas a reflexionar qué fue lo que aprendí, es decir, cuál fue el legado que a mí me dejaron y cuál es el legado que yo a su vez estoy dejando. ¿Qué es lo que estoy sembrando en mi hijo? Me gusta la dinámica que llevamos, la conexión que tenemos. Todo esto es muy importante y me gusta mucho abordarlo desde esta perspectiva porque nosotros trabajamos en Alas y también en mi marca personal. Me gusta mucho trabajar para prevenir violencia. Y muchas veces esta es la razón o este es el origen. El no haber aprendido a relacionarnos desde nuestros padres. El que nunca me sentí visto, el que nunca me enseñaron a manejar mi frustración y mi enojo y entonces exploto. Todo esto es el legado que a mí me dejaron. Pero ¿qué quiero yo ahora hacer con eso? Sobre todo, ¿qué le quiero enseñar a mis hijos o a mis hijas? ¿Cómo quiero que ellos sean tratados cuando sean adultos? Quiero que vivan lo mismo que yo, pero desde el fondo de tu ser, porque yo sé que todavía en la cultura hay mucha gente que dice, pues a mí me pegaron y no me pasó nada. Aquí estoy y soy un hombre de bien y soy un hombre responsable y tengo a mi familia. Sí, pero resulta que a lo mejor llevas muchos años experimentando estrés crónico, tienes diabetes, tienes enfermedades cardiovasculares, a lo mejor todo el tiempo has experimentado ansiedad, has experimentado depresión, no sabes controlarlo, a lo mejor les pegas a tus hijos, a lo mejor les gritas todo el tiempo, a lo mejor tus hijos ya son adolescentes y están cayendo en adicciones, a lo mejor son adultos y ya no te hablan. Entonces, ¿estás seguro que esa crianza no tuvo un efecto secundario? ¿Estás seguro que todo está bien, aunque te trataron de esa forma? No es lo mismo decir, crecí funcional gracias a que me pegaban, gracias a que fueron muy rígidos conmigo, a decir, soy funcional a pesar de que me golpeaban, a pesar de que nunca hubo conexión con mis padres. No es lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú ahora con ellos? ¿Y qué estás ya viviendo en tu individualidad, en tu salud física, en tu salud mental? Por eso primero hablamos en los otros lives. Si no los has escuchado, te invito a que vayas, a estar en esta misma página para que los puedas escuchar. Llevamos un orden para que tú vayas entendiendo qué está pasando contigo. Primero hablamos de cómo es un hombre funcional, pero internamente agotado. No quiere decir que seas una mala persona, que seas un mal esposo, que seas un mal padre, que seas un mal hombre. No, nunca es desde ese juicio. Es desde, estoy funcionando, pero a lo mejor en un piloto automático, en un modo supervivencia, en donde por dentro estoy agotado, ya no doy más, estoy drenado, ya no me acuerdo cuál es mi sueño, ya no me acuerdo cómo experimentar gozo. Todo el tiempo me siento cansado, no tengo ganas de nada, a lo mejor ya no me veo como antes, a lo mejor me he descuidado. Todos esos efectos son por un agotamiento interno que has estado sosteniendo por mucho tiempo. En el siguiente live hablamos de pequeñas formas de traicionarte a ti mismo, cómo tú también siendo hombre te abandonas, cómo tú también siendo hombre en pequeñas acciones y en pequeñas decisiones te has traicionado y te has llevado a un lugar en donde hoy no te gusta estar. Y no me refiero solamente a tu matrimonio o a tu familia, me refiero a tu trabajo, a ti mismo. A lo mejor ni siquiera te gusta lo que ves al espejo, porque pequeñas acciones que fuiste llevando a lo largo de la vida te traicionabas.
Y con esas mismas pequeñas traiciones, hoy estás en un lugar de insatisfacción, de infelicidad, de frustración, y eso también puede ser que esté teniendo consecuencias en tu salud física o a lo mejor violentas a tu familia. Ustedes quienes ya me han escuchado más saben que yo puedo ser muy directa en este tema y además me gusta hablar de eso porque las cosas tienen que observarse desde este lugar. A lo mejor tú eres ese hombre que maltrata a tus hijos o que maltrata a su esposa, que les pega, que los ofende, que los grita. A lo mejor tú eres ese alguien y no porque seas una mala persona, sino porque estás al tope de estrés, estás al tope de sabotaje, estás al tope de frustración, estás al tope de fastidio y nunca te enseñaron qué hacer con eso, en dónde acomodarlo. No es justificación, quiero ser muy clara en esto, la violencia nunca se justifica, pero siempre tiene un origen y entender ese origen te permite transformarlo. Si no lo entiendes, va a ser muy difícil que verdaderamente puedas cambiar esas conductas, porque no basta con entenderlo acá, hay que integrarlo en todo tu ser, de dónde viene, dónde lo aprendí, por qué soy así. Eso es muy valioso y ahí yo creo que es muy necesario llegar a ese confrontamiento. Por eso es que esta serie tuvo ese orden, porque primero necesitabas comenzar a observarte. Yo no te vengo a hablar de que te vuelvas el hombre romántico, sensible, caballeroso, adorable, príncipe azul. Eso no, yo no vengo a invitarte a eso. Yo vengo a que te puedas reconocer, que sepas quién eres y que puedas ejercer un autodominio y liderazgo desde un lugar muy consciente, porque eres líder allá afuera, en tu familia, en la sociedad, en tu trabajo, y si no eres líder es porque tú mismo has cedido ese liderazgo. Alguien más lo tuvo que tomar por ti porque tú no estás haciéndolo. Y es momento también de confrontarnos. Recuerda que en el proceso de desarrollo personal, sí, primero es ver tu historia, revisarla y entenderla con compasión, entendiendo que no todo fue tu culpa, muchas cosas no te las merecías, pero también entendiendo que hay responsabilidad, que ya que viste qué pasa contigo, quién eres, de dónde viene, ¿qué vas a hacer con esto? Ya está aquí. Ya no puedes fingir que no pasa nada y que yo soy así y ni modo. No, eso sería muy irresponsable y no habla de un hombre que tenga autodominio. ¿Qué vas a hacer con esto que ya te diste cuenta que existe en ti o que eres? Eso es verdadero autoliderazgo, autodominio y verdadera responsabilidad. Eso es lo que un hombre verdaderamente hace. Pero el problema es que muchas veces no te dieron esa claridad, solamente te enseñaron a ser fuerte, a resistir y a seguir y a tener que ejercer todo afuera. Pero ¿y qué pasa con el origen? ¿Dónde está? Porque muchas veces, por más que tratas de cambiar, no lo logras, porque no estás viendo el panorama completo. Hay una logística interna que no has aprendido o que nunca te enseñaron. Bueno, pues esta es la invitación que yo te estoy haciendo ahora. Por eso estamos hablando de estos temas, porque también los hombres merecen ese espacio para mirarse a sí mismos. Y te repito, no te estoy hablando de hipersensibilizarte y no, ya sé que a lo mejor eso no resuena contigo y está bien. Estoy hablando de autodominio. Eso sí resuena con la fuerza y el poder de un hombre, con la masculinidad real, autodominio y autoliderazgo. ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo quieres que sean tus últimos 5 años de vida? Eso es de lo que te estoy hablando, no de hipersensibilización, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy muy segura que a ti, por la generación a la que pertenecemos, la gente que me escucha, tuvo alguno de estos 3 arquetipos de padre. Y ahora te pregunto, ¿qué aprendiste de esa figura? Y te repito, porque es muy importante que lo tengas claro, no se trata de reactivar resentimientos contra tus padres, no. Se trata de mirarte tú. Si yo tuve un padre que fue emocionalmente inaccesible, que nunca se comunicó conmigo, uno que a lo mejor todo el tiempo me demandaba cosas, pero nunca me reconoció nada, todo el tiempo era crítica, todo el tiempo era juicio, siempre me decía lo que hacía mal, pero nunca me reconoció lo que yo hacía bien y que además era su exigencia. Si tú tuviste algo así o simplemente, como muchos de nosotros, un padre que nunca estuvo, simplemente un día se fue y no volviste a saber de él, ¿qué huella dejó o qué aprendizaje te dejó que tú integraste y ahora lo llevas a la práctica de distintas formas? Aquí quiero que te hagas algunas preguntas. Lo que más necesité de mi padre y nunca tuve fue, completa tu frase. ¿Qué fue lo que más necesité de mi padre y nunca tuve? Sin juicio, sin echarlo a la hoguera y sin decir qué mala onda, o no, yo no puedo decir, porque también hay lealtades, yo no puedo decir eso de mi viejo porque es mi padre y respeto. Sé honesto contigo mismo
Y si a lo mejor mujeres que veo que están aquí, muchas gracias por escucharme. Si tú estás escuchando esto, también puedes aplicarlo para entender qué fue lo que aprendiste y cómo te relacionas desde ese aprendizaje. Lo que más necesité de mi padre y nunca tuve fue, completa tu frase, con honestidad así absoluta. No hay lealtades en este momento hacia ninguna figura paterna o ancestral. Contesta con toda honestidad y si te cuesta trabajo encontrar la respuesta en tu yo adulto, ve a tu yo niño. Seguramente tu yo niño o niña sí tiene una respuesta a esta pregunta y una respuesta súper clara. Lo que más necesité de mi padre y nunca tuve fue, complétalo. Y ahora, eso que te hizo falta, eso que aprendiste, incluso si tu papá estaba en tu casa todos los días, hubo un aprendizaje. Ahora respóndete esto. ¿Cómo es que esa historia que yo viví, opera hoy en mi vida adulta? ¿Cómo lideras? ¿Cómo amas? ¿Con apegos? ¿Con inseguridades? ¿Con a lo mejor control? ¿Con mucha prohibición? ¿Con inaccesibilidad emocional? A lo mejor amo mucho a una persona, pero no me permito conectar, no me permito intimar porque yo aprendí que tenía que protegerme, que no era conveniente a lo mejor ejercer ese tipo de amor. O nunca me enseñaron que era un amor sano y entonces yo lo he tenido que inventar. Y a lo mejor en mi invento no ha resultado tan bien. ¿Cómo reaccionas? Y aquí es justamente en donde entra el título de este live. ¿Eres un hombre que sobrevive o eres un hombre que dirige? ¿Qué legado estás dejando? Cuando eres un hombre que solamente se dedica a reaccionar, imagínate así como no me sé las posiciones del béisbol, pero imagínate uno que solamente está bateando lo que le llega, como le llega. Eres un hombre reactivo. Solamente estás respondiendo a lo que ya está pasando afuera, pero no estás dándole dirección, no estás dirigiendo verdaderamente tu vida, porque no le estás dando el enfoque, el propósito, la visión, no estás haciendo que suceda. Y no porque no puedas, o no porque seas un mal hombre, o no porque algo esté mal en ti. Repito, es porque hay una logística interna que te lleva a reaccionar desde este lugar. Si tú la entiendes, entonces cambias las conexiones de los cables y lo transformas. No quiere decir que estés descompuesto. Quiere decir que hay un cable que está mal conectado. Eso es todo. Por eso vale tanto la pena que lo mires desde esta perspectiva. Si tú eres ese tipo de hombre que todos los años que lleva de vida se la ha pasado reaccionando a lo que sucede afuera, te has perdido de mucho liderazgo. Te has perdido de mucho poder. Sí, de responsabilidad, pero responsabilidad que te da poder y que te da gozo, porque cuando tú tienes dirección en tu vida experimentas mucho más gozo que cuando te dejas llevar por el viento. No es exactamente igual. Entonces, ¿de qué te estás perdiendo si eres un hombre que solamente reacciona? Un hombre que dirige actúa desde un lugar distinto. Un hombre que dirige propicia, da cauce a su vida, planea, ejecuta, ejerce liderazgo y autodominio, y eso comienza en ti mismo. Si no puedes autoliderar tu sistema, muy difícilmente podrás liderar afuera. Y entonces viene la frustración, y entonces viene el dolor del sabotaje. En el live pasado, en donde hablábamos acerca de cómo tu cuerpo refleja el mecanismo de supervivencia que tú has estado llevando todo este tiempo, hablábamos de las formas en las que tú puedes observar las consecuencias de no ser tu propio líder, de no ejecutar ese poder que existe en ti. Y ahí decíamos que muchas veces el hombre, cuando pierde este liderazgo, cuando se vuelve un hombre en estado de supervivencia que solo reacciona a lo que le llega de la vida, deja de sentirse orgulloso de sí mismo. Y eso es algo que a un hombre le duele mucho reconocer. Yo creo que es de las cosas que más le puede doler a un hombre, darse cuenta que no está orgulloso de sí mismo. Sentirse perdido o sentirse cero a la izquierda es de las cosas más dolorosas que un hombre puede reconocer. No te lleves a ese lugar. Estás a tiempo de recalcular y de recalibrar, porque el liderazgo es algo que tú puedes ejercer en el momento en el que te lo permites. Pero para eso tienes que vivir tu liderazgo interno primero, ¿de acuerdo? Entonces, pregúntate esto, ¿cómo reaccionas? ¿Con claridad, con dirección o simplemente a lo que venga de la vida?
¿Cómo te exiges? Este es el otro lado de la moneda. A lo mejor eres un hombre que se exige demasiado y llega a un punto en donde ya se agotó y ya se drenó y nunca se reconoció porque a lo mejor tuvo un papá que solo le exigía y nunca le reconocía las cosas buenas. Un hombre que se exige y se exige y se exige, pero al mismo tiempo no confía en sí mismo, no se siente capaz, no se siente seguro, no se siente en el poder real que tiene, solamente vive en la exigencia de la supervivencia. No es lo mismo exigirte en grandes sueños o en objetivos o en propósito o en metas que exigirte solamente para sobrevivir o para cumplir expectativas o porque hay una lealtad a alguien que estás llevando a cabo. Es muy diferente el lugar. Otra pregunta de cómo esa historia opera hoy en tu vida adulta. ¿Cómo te relacionas con el error? ¿Qué pasa contigo cuando te equivocas? Porque no hay, yo siempre les digo cuando entran a una sesión conmigo o a un proceso de coaching, la primera cosa que tienes que saber aquí es que es un espacio libre de juicios, porque no hay mayor verdugo que el que vive acá. Y el objetivo es que tú puedas aprender a mirarte desde un lugar más compasivo. Y no me refiero a un lugar de lástima, me refiero a un lugar de entendimiento. Entonces, ¿cómo te relacionas con el error? ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Te da terror equivocarte? ¿Te castigas? ¿Te saboteas diciendo yo no sirvo para esto y nunca lo voy a poder lograr? Y abortas la misión de todo lo que pueda ser relacionado al error que cometiste. ¿Cómo reaccionas ante eso? Porque hay hombres que se castigan mucho cuando se equivocan, tanto que abandonan o tanto que huyen. Ten mucho cuidado si ese es tu patrón, porque en el huir pasan dos cosas: te pierdes de mucho y lo que abandonas igualmente en algún punto te alcanza y te cobra la factura. Entonces es importante que puedas ser honesto contigo y reconocer cómo te relacionas con eso. La siguiente pregunta: ¿cómo manejas el fracaso? El fracaso está muy relacionado en este sentido a la frustración. Y cuando un hombre se siente frustrado y no sabe qué hacer con esa frustración, puede ser muy destructivo, muy destructivo. Aquí podemos hablar del fracaso desde a lo mejor una meta pequeña que se puso cualquier hombre durante la semana. Podemos hablar de algo mediano, como a lo mejor emprender un negocio, fracasó, cómo reaccioné a eso, me rendí, me sentí derrotado, ya nunca más lo intenté. O podemos hablar de cosas muy grandes, como es el fracaso en una relación de pareja, en donde el hombre termina acabando con la vida de su pareja, de la mujer. Entonces, estamos hablando en distintos niveles, pero es muy importante que reconozcas desde lo pequeño cómo manejas el fracaso. Si tú detectas que el nivel de frustración que te genera un fracaso es muy alto y no sabes cómo dominarlo, no sabes qué hacer con él o incluso te vuelves agresivo o explosivo, es momento de trabajar en ti. Porque recuerda que la fuerza de un hombre que no sabe ser manejada, un hombre que no sabe cómo manejar su fuerza, su frustración y su poder, puede ser muy destructivo para él y para las personas que más ama, porque generalmente son las primeras en ser afectadas. Entonces, pregúntate esto. Siguiente, ¿cómo manejas tu fuerza? ¿Qué haces con eso? Puedes usarla para crear grandes cosas, para ayudar a tus seres queridos, a lo mejor para construir, para salir adelante o para destruir. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué fue lo que aprendiste? Porque seamos honestos, aquí vamos a hablar súper claro, porque hay historias que superan la ficción en la vida de las personas reales, de día a día. Hay muchos padres que no saben o no supieron, si es que estoy hablando de padres que incluso ya no viven, no supieron cómo manejar su fuerza. ¿Y qué sucedió? Experimentaron alcoholismo, mucha violencia. Los casos de violencia son altísimos, sobre todo en gente de nuestra generación. Cuando tú ahora ves a las personas muy funcionales en modo automático, que ya hemos hablado de eso, pero cuando vamos a hablar de su historia, yo podría decirte que un 80-90% tal vez, y no tengo una cifra clara, yo no te vengo a dar datos estadísticos exactos, no creo que esa sea la forma en la que nos conectamos, pero yo creo que un 80-90% de esas personas vivieron violencia o la vieron hacia sus familias. Es decir, papá violentaba a mamá. A lo mejor a mí nunca me pegó, pero a mi mamá sí le pegaba y a nosotros nos gritaba. O a lo mejor resulta que sí.
que mi papá sí nos pegaba y nos ponía unas zarandeadas y sí nos dejaba bañaditos en sangre, sí lo hacía. Y sí aventaba cosas y sí a lo mejor alguna vez hasta usó algo alrededor como un arma. Muchas historias se cuentan desde ese lugar. Entonces, ¿cómo manejas tu fuerza? Yo estoy segura que a esos padres no les preguntaron esto. Nunca tuvieron la oportunidad, a lo mejor, de introspectar o de detenerse a pensar qué fue lo que aprendí de mis padres o de la figura que me enseñó a ser hombre. Porque a lo mejor incluso te lo enseñaron, incluso te dijeron que así tenía que ser, que así se aprendía, que así es la disciplina, que así se enseña y que así funciona. Tú, hoy hombre, pregúntate cómo manejas tu fuerza. Hay una psicóloga que es principalmente infantil, diría yo, crianza y todo esto, que en algún momento mencionó que tuvo unos pacientes en donde el papá decía que le pegaba a su hija porque era la forma de disciplinarla, porque la amaba mucho. Y ese amor pues se demuestra a través de la disciplina y la disciplina es a través de los golpes. Y la psicóloga le contestaba al papá, pues mire señor, yo entiendo que usted ama mucho a su hija y usted cree que por eso tiene que golpearla. Ojalá su hija no se encuentre con un hombre que la ame más que usted porque la va a matar. Porque si esa es la forma de demostrar amor, la va a matar. ¿Y sabe qué? Su hija se va a quedar porque para ella va a ser normal. Entonces es ahí donde está la importancia de que tú te des cuenta qué fue lo que aprendiste y qué normalizaste. Porque a lo mejor para alguien que nunca vivió violencia, un empujón puede ser catastrófico. Es como sobrepasaste todos los límites. Pero alguien que sí lo experimentó, lo normalizó. Porque es un mecanismo de supervivencia humano. Ir normalizando, ir apagando los botones o los cables del dolor para poder sobrevivir, desconectarnos. Pero ahora resulta que sin darte cuenta, sin planearlo, sin hacerlo consciente, tú estás repitiendo el patrón porque a lo mejor reaccionas de la misma forma con tus hijas o con tus hijos. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Cómo manejas tu fuerza? Verdaderamente respóndete estas preguntas. Te las voy a repetir al final. Me falta una más. ¿Cómo manejas la frustración y el enojo? ¿En dónde lo acomodas? ¿Qué haces con eso? ¿Golpeas a la pared? ¿Le gritas a tu familia? ¿Te peleas con el primero que se te ponga enfrente? ¿O lo procesas aparte? ¿Cómo manejas la frustración? Porque la frustración es una de las emociones que más nos puede llevar al extremo. Esa frustración, esa impotencia puede hacer que pierdas el control. Y el enojo, obviamente. Entonces te voy a repetir las preguntas y verdaderamente permítete responderlas con honestidad. La primera es, lo que más necesité de mi padre y nunca tuve fue, contéstalo con honestidad, sin juicios a tus papás. Después, ¿cómo esa historia opera hoy? Aquí te van las preguntas. ¿Cómo lideras? ¿Cómo amas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te exiges? ¿Cómo te relacionas con el error? ¿Con el equivocarte? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas el fracaso? ¿Cómo manejas tu fuerza? ¿Y cómo manejas la frustración y el enojo? Respóndete eso, pero de verdad con honestidad, porque muchas veces en estas situaciones no reaccionamos desde el presente, desde el yo adulto, maduro, consciente, estable, racional. Muchas veces reaccionamos desde historias antiguas que nunca revisamos. Salen nuestras heridas y nuestra programación o configuración del sistema nervioso a resolver la situación. Ya no es la parte racional, ni el yo iluminado. No. Cuando no revisamos estas cosas, salen. Entonces, no reaccionas desde el presente. A lo mejor en un conflicto con tu pareja, no estás reaccionando desde lo que verdaderamente está pasando ahorita. Reaccionas desde una historia que viviste en tu infancia y que te dejó tan lastimado o te dejó tan configurado a protegerte, a defenderte, que es desde ese lugar y te vas al ataque. Es muy importante que puedas darte el tiempo de reflexionar en esto, para ti primero y después para tus seres queridos, porque te lo repito por millonésima vez y lo vas a escuchar muchas más. Un hombre que no tiene autodominio y liderazgo sobre su propia fuerza puede ser muy destructivo para él y para sus seres queridos. Recuerda esto, ¿de acuerdo?
Y a lo mejor tú dices, yo no soy destructivo porque mi fuerza está por ahí apagada. Estoy tan drenado que ya ni fuerza tengo como para reaccionar. También eso destruye, porque te estás muriendo en vida. Entonces, piénsalo bien, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los, digamos, 3 pilares del autoliderazgo masculino que yo te puedo invitar a revisar para que puedas ejercer? Pilar número 1, el autoconocimiento somático. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa en mí antes de reaccionar? Si tú detectas el primer impulso que a ti te lleva a reaccionar, digamos que conflictivamente, si tú lo reconoces, si eres capaz de identificar, a lo mejor ya siento que me hormiguean las manos, aquí tengo que parar porque si no ya sé que me voy a los golpes. Si tú eres capaz de identificar qué pasa en ti antes de llegar a la reacción, estás del otro lado. Estás empezando a ejercer tu autoliderazgo en el aspecto somático, porque te puedes controlar si tú identificas cuál es. Pilar número 2, la regulación bajo presión. ¿Cómo sostengo la identidad sin perder, la intensidad sin perderme? Si tú logras identificar cómo puedes manejar esa intensidad o esa situación que está escalando sin que pierdas el control, estás del otro lado, tienes autoliderazgo masculino. Número 3, pilar número 3, dirección desde los valores. ¿Quién decido ser cuando nadie me está mirando? Si tú tienes claro quién decides, no lo que te impusieron, no lo que te enseñaron, que a lo mejor ni te funciona y al contrario te ha hecho daño. Hoy, desde la claridad, responsabilidad adulta, ¿qué o quién decido ser cuando no me están mirando? Esa decisión lo cambia todo. Eso es integridad. Hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Y es un claro pilar del autoliderazgo masculino. Si tú sabes identificar qué pasa en ti antes de reaccionar, si logras tener claridad en cómo sostener la intensidad sin perder el control, y si tú tienes claro quién decides ser cuando nadie te está mirando o cuando los demás ya perdieron el control, tienes autoliderazgo masculino. Eso es lo que yo quiero invitarte a desarrollar. Eso. A no perder el control, dejarte llevar por los impulsos, por tus historias del pasado, por lo que a lo mejor aprendiste que te hace daño o que te sabotea. Esa es mi invitación, a que desarrolles estos mínimo 3 pilares. Vienen otras cosas más, por supuesto, la disciplina para llevarte a otro nivel, a lo mejor el compromiso contigo mismo, a lo mejor permitirte la conexión emocional sin perderte en ella, sin hipersensibilizarte. Claro, existen otras cosas, pero esos son los básicos, como los primeros pasos, porque de ahí ya ejerces control sobre ti y entonces puedes ir avanzando. O sea, no tienes que transformarte de un día para otro, eso es imposible. Llevas años reforzando patrones. Yo no te puedo dar una píldora mágica para que de un día para otro seas otra persona. No funciona de esa manera. Es un proceso y hay que vivirlo para entenderlo y para integrarlo. Porque tu cuerpo, así como te crece el músculo a través de ir al gimnasio a hacer repeticiones, exactamente igual el cuerpo aprende cómo integrar la información a través de repetirla una y otra vez. Así es como verdaderamente integras el aprendizaje en el cuerpo, con repetición, y en la mente reforzando las conexiones neuronales. Así que tienes que hacerlo muchas veces. Pero si tú empiezas por estos 3, ya estás del otro lado, ya ganaste autoliderazgo masculino. Te los voy a repetir. Autoconocimiento somático a través de entender o tener muy claro qué pasa en mí antes de reaccionar, antes de explotar, en qué momento preciso se me aprieta el botón y me tengo que retirar antes de que esto se vuelva catastrófico. ¿En qué momento? 2, ¿cómo sostengo la intensidad sin perder el control? Si tú tienes claro qué hacer en ese momento para no perder el control, estás ganando autoliderazgo masculino. Y número 3, dirección desde los valores. ¿Quién decido ser cuando nadie me está mirando? ¿Quién decido ser para no volverme ese reactivo que sobrevive y ser el hombre que dirige, verdaderamente que dirige? Porque ahora quiero recordarte, la masculinidad como fuerza sostiene, no destruye. Estamos en tiempos en donde mucho se asocia la masculinidad o la fuerza masculina con intensidad, con destrucción, con los hombres son malos. No es así. La verdadera masculinidad o la verdadera fuerza de la masculinidad no destruye, sostiene.
Eso es lo que tú puedes desarrollar. Yo sé que te enseñaron a ser pilar, a ser sostén, a ser responsable, a sobrevivir, a ser fuerte, sí, pero desde un lugar que sostiene y no que destruye hogares, personas o a ti mismo, tu salud. Hay una gran diferencia en eso, porque la verdadera masculinidad, en su fuerza, sostiene presencia. Estoy aquí, sí. Palabra, límites, dirección a tu familia, por supuesto, y tu propósito para no perderte en la rutina y para tener una visión de a dónde vas y quién eres. Te repito, sostiene presencia, palabra, límites, dirección a tu familia y a tu propósito. Eso es lo que la verdadera fuerza masculina sostiene, no destruye. Tú tienes eso hoy. Si te falta algo de lo que te acabo de mencionar, es un buen momento para que te pongas a redireccionar. ¿En dónde me falla? ¿Qué necesito? A lo mejor establecer límites, a lo mejor cumplir más mi palabra, a lo mejor comprometerme más con mi propósito o con mi familia, pero desde un lugar de presencia, no desde mis mecanismos de supervivencia. Es muy diferente. Ya hablamos también en otros lives de esta misma serie cuáles son las identidades de supervivencia de los hombres. Ve a revisarlo en otro live. Es muy importante que tú puedas entender esto. Ahora, hablemos del legado. La arquitectura del legado. Como te lo decía al principio, el legado no se construye en momentos súper extraordinarios en donde mi papá se volvió un superhéroe. El legado lo activas día a día en tus seres queridos. Lo activas y lo construyes en la forma en la que reaccionas, en la forma en la que escuchas, en la forma en la que corriges, en la forma en la que amas y sobre todo en la forma en la que lideras a ti y a los demás. Eso es el verdadero legado, lo que activas a través de esta construcción en todos estos aspectos, en tu forma de reaccionar, de escuchar, de amar, de liderar y de corregir. Ese es el legado que estás dejando. Y puede ser que lo estés dejando en un hijo o en una hija, o simplemente en tus seres queridos, pero lo estás activando desde ahorita, no es hasta que te mueras. De ya veré en ese momento, porque además culturalmente tenemos mucho la idea de que cuando alguien se muere casi que lo santificamos. Era tan buena persona, era tan... Sí, pero el legado real, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que como legado realmente dejó? ¿Qué activaste en otras personas? Hace un par de semanas tuve la oportunidad de dirigir un círculo de duelo para una fundación de mujeres sobrevivientes de cáncer y ahí hablábamos justamente del legado. Y verdaderamente puedo asegurarte que confirmo que el legado no es lo que dejas cuando te mueres. El legado es lo que en vida hiciste cada día, lo que construiste, lo que reforzaste y lo que activaste en otros. Esas mujeres hablaban de las compañeras que lamentablemente perdimos en meses anteriores y todo el legado que ellas dejaron fueron cosas que se construyeron en vida cuando una palabra de aliento, cuando apoyaron, cuando enseñaron algo, cuando compartieron un conocimiento. Eso es lo que verdaderamente construye tu legado, no lo que vas a dejar cuando te mueres, no te vayas hasta allá. Desde ahorita, lo que hiciste hoy, lo que hiciste ayer con tus hijos, lo que estás haciendo en cada momento es lo que verdaderamente dejas como legado. Ahora, te voy a dejar unas frasecitas ahí de tarea para que tú decidas si vale la pena o no trabajar en ti como hombre. La primera es, el hombre que quiero que recuerde mi hijo es, ¿cómo quieres que tu hijo te recuerde como hombre? El hombre que quiero que recuerde mi hija es, en el caso de que tengas una niña, porque son muy distintos los panoramas. Porque a lo mejor como un hijo tú quieres enseñarle o quieres que recuerde cómo ser un hombre caballero, fuerte, líder, responsable. Y a lo mejor que tu hija recuerde como hombre a alguien que la trataba muy bien, que le enseñó el respeto de otros hombres hacia ella, que siempre le dio su lugar, que le enseñó que un hombre puede ser un buen compañero, que no todos los hombres son malos. Pregúntate qué es lo que quieres que tu hija recuerde. El hombre que quiero que recuerde mi hija es, obviamente, refiriéndonos a ti. Y el hombre que quiero que recuerde mi pareja es, si un día tú no estás, ¿cuál es el recuerdo que tú quieres que tu pareja tenga de ti como hombre? Piensa en esto. Y ya que
¿Diste respuesta a tus preguntas? Viene esta. ¿Qué tendría que cambiar hoy para acercarme o para ser esa versión de hombre que quiero que recuerden mis seres queridos de mí? ¿Qué tendría que cambiar hoy? A lo mejor para empezar tendría que dejar de pegarles a mis hijos. A lo mejor tendría que empezar a dejar de gritarles. A lo mejor tendría que empezar a pasar más tiempo con ellos porque resulta que ni los pelo. O a lo mejor tendría que empezar a sentarme a comunicarme mejor con mi pareja. A lo mejor tendría que dejar mi pasado atrás, que todo el tiempo me está saboteando y me hace historias en la cabeza y de ahí reacciono. ¿Qué tendrías que cambiar hoy para acercarte a esa versión que quieres que recuerden de ti? Piensa muy bien en esto porque tienes que recordar. El legado no es lo que dejas cuando mueres, es lo que activas en otros mientras vives. Muerto ya no puedes transformar nada, es ahorita. Ese es el verdadero legado. Y un hombre que dirige también determina el legado que va a dejar, conscientemente. No es ya se murió y la verdad es que no fue un buen papá, siempre estuvo ausente. No. Ahorita, ¿qué es lo que quieres construir? Para que cuando ya no estés, primero hayas sembrado en tus hijos y para que te recuerden de esa forma. ¿Qué aprendizaje quieres? Aquí aplica también muy fácil la de cierra los ojos, piensa en tu hija. Imagínate que tiene un esposo o un novio como tú. ¿Estás feliz con eso? ¿Te sientes bien con eso? Con todo tú completo, no con los buenos ratos, no con los buenos momentos, no con los ratitos de buenas, no. Con todo tú. ¿Estarías tranquilo o te preocuparía? Porque le estás enseñando eso. O imagínate que tu hijo se convirtiera en alguien que vive exactamente como tú, que siente como tú, que piensa como tú, con honestidad a tus adentros, porque a lo mejor dices, yo soy un buen hombre, pero internamente tú sabes los demonios que andan rondando, porque todos los tenemos, no nos engañemos, todos tenemos demonios que nos rondan la cabeza. Pero piensa que si tu hijo fuera exactamente igual que tú, ¿estarías tranquilo? ¿O prefieres enseñarle algo diferente desde ahora? Son preguntas que nos confrontan. Como mujer también te las puedes hacer, nada más ajustalas. Pero vale la pena llevarnos a este lugar porque necesitamos esa confrontación para poder transformar. Si nos miramos todo el tiempo desde el pobrecito y desde la víctima, ahí nos vamos a quedar. Para poder transformarte tienes que confrontar. Entonces, el taller que yo les voy a ofrecer no es acerca de masculinidad sana o ahora que he estado viendo mucho la serie de Machos Alfa, que les aclaro, a mí me encantó, me parece súper divertida. Cosas un poco locas, pero que pueden ser aterrizadas a la realidad en algunos sentidos. Aclaro, no es para todo público porque es española y los españoles tienen una cultura y forma de pensar muy distinta a nosotros, mucho más en el estado de Utah. No es para todo público, definitivamente no. Tiene escenas fuertes también, entonces aguas, no es para que vean si andan niños por ahí rondando, no, pero están, yo creo que nos muestran hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque recordemos que Europa en muchas cosas, pues sí tiene una mentalidad distinta y además como que se anticipan a ciertas cosas que pueden ponerse de moda. Hay muchos términos que de esa serie en cuanto salió, a lo mejor las primeras temporadas, aquí todavía no se escuchaban, pero ahora ya son parte también de la cotidianidad. Entonces, sí nos muestra un panorama de hacia dónde está caminando muchas partes de la sociedad. A mí me gustó, repito, no es para todo público. No quiero que digan, ay, Karen la recomendó, la vamos a ver. Te estoy diciendo clara en que no es para todo el mundo y que tiene escenas fuertes. A lo mejor tú no resuenas con eso y a lo mejor te parece grotesco, ofensivo. No lo sé. Cuidado, solamente te estoy diciendo lo que estoy viendo en esa serie y mi opinión. No es recomendación, quiero ser muy clara. Pero hablan mucho de deconstrucción de la masculinidad. Y no se trata de deconstruir la masculinidad. Se trata de que aprendas a ejercer la fuerza de tu masculinidad, porque la fuerza, la verdadera fuerza de tu masculinidad de ser hombre, sostiene, no destruye. Eso es el mensaje central que quiero darte en esta serie. Aprende a ejercerla para sostener, no para destruirte, ni a ti ni a tus seres queridos. Muchas gracias por haber sido parte de estos videos. Es el cuarto el día de hoy. Te voy a dar la información del taller. El taller va a ser online
porque yo sé que es más cómodo para muchos hombres de pronto en su privacidad a lo mejor escuchar estas cosas y no tanto sentarse en un grupo a hablar. No te voy a poner a hablar de tus emociones ni mucho menos, más bien te voy a dar herramientas para poner en práctica lo que nunca te enseñaron desde una perspectiva masculina, porque te repito, yo sí creo y estoy segura de que somos diferentes. Afortunadamente, porque para mí qué bueno que somos diferentes. Sí deben existir muchas cosas que nos pongan a lo mejor en un estado justo a ambos roles, y no estoy diciendo que uno deba tener más o menos, simplemente algo que sea justo para ambos roles. Eso sí lo creo, pero somos diferentes y eso es innegable. Y qué bueno que somos diferentes, así es como funciona la humanidad. Pero yo sé que a lo mejor no es tan agradable que te siente en una banquita y te dé una clase, por supuesto que no. Va a ser online, en donde te voy a hablar más de estas cosas y te voy a dar herramientas para que tú puedas, desde ti, darte dirección. No te voy a decir qué hacer. Te voy a poner lo mismo que hice en estos videos. Una mesa con una perspectiva mucho más amplia de las cosas que a lo mejor nunca te habías cuestionado, y tú vas a desarrollar tu camino con esas herramientas. Esa es mi intención. No vengo a decirte qué hacer ni cómo ser un mejor hombre. Yo soy mujer, yo no voy a decirte eso. Eso lo vas a decidir tú desde un lugar claro y consciente. Ese es mi objetivo. Muchas gracias por estar aquí. Si tú crees que esta información le puede servir a alguien, por favor, comparte este video, tráelos aquí, déjenme sus comentarios, yo después los leo, pero hablemos más de esto. Se vale, y yo creo que es muy sano que podamos conocer todo el panorama, no nada más mi trinchera, también entender lo que pasa del otro lado nos ayuda. El próximo mes vamos a empezar a hablar acerca de parejas. Vamos a hacer lives alrededor de cómo construir una mejor pareja, aun cuando tu marido no quiere ir a terapia, aun cuando tu esposa no quiere ir a terapia, aun cuando hay problemas de comunicación, aun cuando hay heridas dominando de ambos lados. Vamos a hablar de todos estos temas, va a ser interesante porque es la antesala para agosto, en donde voy a tener la presentación de mi libro Los amores de mi vida, que justamente habla de relaciones de pareja, amor, desamor, patrones, sabotajes, creencias y cómo podemos transformarlos. Entonces, se va a poner interesante. Vamos a eso el próximo mes. Gracias por estar aquí. Te invito a que veas los lives. Todos están aquí. Los puedes encontrar en esta misma página y también en el canal de YouTube, que ya te voy a compartir para que puedas llevar la secuencia y haz los ejercicios. No pierdas nada y puedes ganar mucho. Gracias una vez más. Les mando un beso, un abrazo. Gracias por estar y nos vemos en el siguiente live. Bye, bye.